Emilio, como siempre, como cada semana, también hablemos de esta sección que tenemos para tratar de entender mejor y, ser y llegar de la mejor manera, mucho mejor que lo que llega a Esquerra Republicana, a estas elecciones europeas. Y en este caso, es un tema que incluso hemos introducido otros días, hoy mismo, y que te queremos preguntar. Has hablado muchas veces de los temas de campaña, que van a salir durante los próximos días, pero hay uno importante que es la ampliación, que es el hecho de que, bueno, de que al final la Unión Europea pueda ampliarse y tener más países. Actualmente somos 27 y que esta Unión Europea se pueda ampliar. Pero no nos lo has dicho casi nunca como tema de campaña. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es verdad que no es un tema súper sexy, pero ¿qué pasa? No, mira, no lo es, pero es importante situar a la gente en esto y además aprovecho la percha de las protestas en Georgia, ¿no? Por, por la ley de agentes extranjeros que se acaba de aprobar, para que la gente se sitúe, es una ley en la que se recoge que aquellos medios de comunicación o empresas cuyo capital provenga en más de un 20% de inversores extranjeros, es decir, de inversores de fuera de Georgia, se tienen que registrar en el país como agentes extranjeros, ¿vale? Y esto es una ley muy parecida a una que ya existe en Rusia, ¿vale? Esto ha desatado una serie de protestas bastante importante, sobre todo en Tbilisi, en la capital, que a muchos les recuerda a las que se desataron en 2014 en Ucrania, las revueltas del Maidán. Georgia es un país candidato a entrar en la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de Ucrania, o cuando hablamos, sobre todo de Ucrania, evidentemente, o cuando hablamos de Moldavia, o cuando hablamos de los Balcanes, y nos ponemos a hablar sobre ampliación, nunca o casi nunca el debate recae en apartados de la ampliación que son igual de importantes. Y uno de ellos es el tema económico, ¿vale? Es decir, cómo se reparte el presupuesto de la Unión Europea si la Unión Europea se hace más grande. Claro, ahora mismo somos 27 Estados miembros. Y entre los 27 Estados miembros están los contribuidores netos, que son los países que aportan más al presupuesto de la Unión Europea de lo que reciben del presupuesto de la Unión Europea. España, de hecho, ha pasado hace muy poco a ser contribuidor neto. Puede cambiar, es decir, no es algo fijo, sino que depende, pues, primero, también de los países que entren, pero bueno, del reparto de fondos que se haga. Y luego hay receptores netos, que son los países que reciben más fondos de los que aportan. Es decir, siendo muy gráficos, son los que salen ganando en términos financieros de formar parte de la Unión Europea. Un ejemplo muy claro de quién era emisor neto, contribuidor neto de fondos, era el Reino Unido y era uno de los grandes caballos de batalla del Brexit. Es decir, el Reino Unido, decía, la Unión Europea, perdón, decía Boris Johnson, se está quedando con nuestro dinero. Eso, estrictamente hablando, era verdad, ¿vale? O sea, estrictamente hablando era verdad. Y luego en receptores netos tenemos, por ejemplo, a Bulgaria y a Rumanía, ¿vale? Pero también a Hungría y a Polonia, por poner dos ejemplos más. Claro, tú cuando accedes a la Unión Europea entras siempre siendo receptor neto de fondos, porque se te tiene que ayudar a acoplarte a todas las estructuras y a todas las dinámicas de la Unión Europea. ¿Qué pasaría con una hipotética adhesión de Ucrania ahora mismo en el escenario actual? Ucrania entraría no solo siendo receptor neto de fondos, evidentemente, sino que absorbería en torno a un 41% del presupuesto de la Unión Europea. Convertiría automáticamente al resto de Estados miembros en contribuidores netos. ¿Esto que genera? Un desequilibrio. Si nos vamos a una foto de 28 países, 27 más Ucrania, tienes a Ucrania financieramente ganando de formar parte de la Unión Europea y a los 27 restantes perdiendo. Por varios motivos, pero sobre todo por dos. Porque entraría siendo el quinto país más grande de la Unión Europea en términos de población, porque entraría siendo un país en guerra y porque entraría siendo
como es una potencia en algo en lo que la Unión Europea tiene competencias y gestiona muchos fondos, que es la política agraria. Ahora mismo la PAC ocupa en torno al 31-33% de los fondos de la Unión Europea, pues de ese 30 y pico por ciento, la mayor parte de ello iría a parar a Ucrania. Con esto, ¿qué quiero resumir? Que la ampliación no es una ampliación y ya está. O sea, la ampliación tiene una serie de derivadas que, como decías antes, no son nada sexys, pero cuando nos ponemos a ir al matiz, sí que genera argumentos de campaña de peso para un lado o para otro. Es decir, tú puedes defender que Ucrania tiene que formar parte de la Unión Europea por cuestiones estratégicas, pero también defender que no, porque si no reformas la Unión Europea, una entrada de Ucrania desbarajusta por completo la estructura actual. Que cada uno elija su propia aventura. Elige tu propia aventura. De verdad que al final vamos a tener que poner nuestra tienda en simplepolitica.com/tienda los libros de Elige tu propia aventura. Oye, para hacernos simplemente una cuestión rápida, para hacernos un poco la idea de hasta qué punto es importante o urgente abrir este melón. Ya sabes que llevaba días que no te hacía mojar, pero las próximas elecciones europeas son en 2029. Mi pregunta es, Emilio, ¿en 2029 crees que seguiremos siendo 27 o que seremos más? Voy a hacer una apuesta, además, que no, yo creo que ya lo hemos comentado, si no en abierto, fuera de micro. Mi apuesta es que vamos a ser 28, porque creo que a corto plazo va a entrar Montenegro, que es primero el país más avanzado en las negociaciones de adhesión. Algún día desglosaremos cómo funcionan las negociaciones de adhesión, pero con calma. Es el país más avanzado y tiene una ventaja fundamental, que es un país pequeño. Entonces, igual que decíamos ahora que Ucrania, por términos de población y por términos de PIB y de necesidades, te desbarajusta la estructura, Montenegro no haría eso. O sea, Montenegro podría entrar en un nivel similar pues no tanto a Malta o a Chipre, pero bueno, Bulgaria, Rumanía, ahí estaría, ¿no? Entonces, creo que no hay mayor problema en que Montenegro pueda entrar en el medio plazo. ¿Por qué? Porque sería un guiño a los Balcanes, es decir, como un elemento motivador para el resto de países también. Volveríamos a una Unión Europea de 28, que era la que teníamos hasta 2019, y no habría un terremoto institucional o sistémico tan grande. Entonces, mi apuesta es que en 2029, si somos 27, entraría dentro de la lógica todavía, porque quieran hacer una ampliación más grande de todos los Balcanes y demás, pero no me sorprendería para nada. Creo que puede pasar perfectamente que seamos 28, o sea, los 27 de ahora más Montenegro.